El tema de hoy es prestemos atención a la voz de Dios. Y justamente lo que les estuve diciendo a ustedes, querida audiencia, prestemos atención a la voz de Dios. Porque una gran realidad es que los cristianos tendemos siempre a concentrarnos, cuando leemos la Biblia, más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. Y una de las razones por la que esto sucede es porque quizás muchos piensan que el Antiguo Testamento es principalmente un libro de la historia del pueblo judío, de las leyes de Dios, tiempos de conquistas y guerras. Y bueno, realmente es así. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo judío, las leyes de Dios y también tiempos de conquistas y guerras. Pero también es mucho más que eso. El Antiguo Testamento tiene profecías que se han cumplido, pero también otras que están por cumplirse, como por ejemplo, una que estamos esperando todos los que se están preparando para el arrebatamiento, y es la venida de Jesucristo a buscar a su novia, la iglesia. Ahora bien, cuando se habla de profecía, lo que a todos les gusta escuchar es la interpretación de las cosas que han de suceder. O sea, nos gusta saber el futuro, nos gusta saber qué nos va a pasar en el futuro, qué es lo que viene para nuestras vidas. O sea, las predicciones de eventos futuros, eso a todas las personas les gusta. Aunque siempre es importante entender lo que Dios nos advierte que ha de suceder, o sea, las predicciones de eventos futuros, pero también lo que Dios nos advierte que ha de suceder, ya que así Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y estar preparados. Eso es lo bueno, ¿no es cierto? Que el Señor siempre, a todas las personas, a todo ser humano, siempre le va a dar oportunidad para que se arrepienta. Como por ejemplo, lo que se está profetizando de los juicios que van a venir sobre la tierra. Ya hace años que el Señor ha levantado atalayas, profetas, trompetas de Dios, que están anunciando, están advirtiendo al pueblo de Dios en el mundo entero que van a venir sus juicios. ¿Para qué el Señor con tiempo empieza a advertir? Para que se preparen, para que se arrepientan, porque el Señor es misericordioso. Y aunque el Señor cuando decreta algo, lo decreta, pero puede postergar un poco más el tiempo para que haya más oportunidad de que personas se arrepientan y puedan ser salvas, y para que el Señor también en su gran misericordia pueda atenuar un poco los juicios. Entonces, Él nos da oportunidad de arrepentirnos, de humillarnos ante la presencia del Señor para estar preparados cuando vengan las cosas que van a venir sobre el mundo entero, que están en su palabra profetizada. Y tener un buen entendimiento de las profecías que se han cumplido, son también de mucha importancia. O sea, saber lo que va a venir al futuro es de importancia, pero también las profecías que tenemos que vivir en el presente. Así que hoy no veremos las predicciones de eventos futuros, sino que nos centraremos en una de las profecías que se cumplió para aprender de ella. Ahora fijémonos lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 1 al 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bien, hermanos, para tener un mejor entendimiento del mensaje que Dios tiene para nosotros hoy,
Haremos un breve repaso de historia para conocer a este siervo, Oseas, un poco mejor. Oseas fue llamado por Dios a profetizar durante las últimas horas de Israel. La desgracia personal de Oseas se convierte en un ejemplo de la desgracia nacional de Israel. Es una historia de un amor unilateral y la fidelidad entre el profeta y su esposa infiel y Dios y su pueblo infiel. ¿Cuál fue la desgracia personal de Oseas? Porque aquí estamos hablando de una desgracia personal de Oseas. Su desgracia personal fue que su esposa lo había dejado para ir tras otros hombres. Y fíjense, sí que es desgracia algo así, realmente. A veces pensamos que una desgracia es un accidente, algo catastrófico, pero situaciones como esta también la podemos llamar desgracia. Esto es algo que encontramos resumido en Oseas capítulo 2, versículo 5, cuando leemos lo siguiente: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ahora, ¿cuál fue la tragedia nacional de Israel? La desgracia nacional de Israel fue que el pueblo había dejado el conocimiento de la verdad para seguir los caminos de idolatría de sus vecinos paganos. Y esto es algo que queda bien reflejado en el versículo inicial cuando leemos que dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas se dirigió al reino de Israel y les advirtió sobre el juicio inminente de Dios debido a su idolatría. Y qué bien nos podemos representar nosotros, la nación argentina, porque realmente nuestra amada nación es tremendamente idólatra. Así que a escuchar bien, porque esta palabra nos tiene que llegar profundamente al corazón. Esto lo vemos en Oseas capítulo 5, versículo 1, con respecto a la idolatría, cuando leemos lo siguiente: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Oseas hace alrededor de 150 declaraciones con respecto a los pecados de Israel, y más de la mitad de ellos están específicamente relacionados con la idolatría. Pero a pesar de todo esto, Israel nunca tuvo un buen rey. Y la dispensación del juicio pronto llegaría. Manteniendo estos detalles en mente, queridos, continuemos ahora con Oseas capítulo 4. Como hemos visto en los versículos del 1 al 5, encontramos una descripción de lo que sucedió con el reino de Israel. Israel dejó de ser una nación y el pueblo judío fue dispersado por todo el mundo por aproximadamente 2000 años. Fíjense en qué triste, hermano. Una nación escogida para grandes cosas, que haya dejado de ser nación y pasó a ser un pueblo dispersado por todo el mundo. Porque recordemos que recién en el año 1948 volvió el pueblo de Israel a constituirse como nación. Y bueno, ellos están volviendo a su Jerusalén amada de distintos lados del mundo, pero todavía falta mucho, pueblo judío, de volver a Jerusalén. Pero lo importante es que ellos han logrado ya constituirse en una nación en el año 1948. Pero todos los años anteriores, retrocediendo hasta el año 70, después de Cristo, estuvieron totalmente dispersados por todo el mundo. ¿Y cuál fue la raíz o causa de su mal? La raíz o causa
por la que esto sucedió la encontramos en el versículo 6 de Oseas capítulo 4. Cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, las raíces o causas por la cual hace referencia a todo lo que acabamos de leer, primero fue la falta de conocimiento y segundo, el rechazo total de la verdad de Dios. Ahora, analicemos detenidamente, hermanos, porque esto es lo que está pasando en las iglesias nuestras, eso es lo que está pasando en el pueblo cristiano. Estas dos raíces o causas, vamos a analizarlas para ver si podemos identificarlas en nuestra vida. Para eso la vamos a analizar, hermanos. La primera raíz o causa fue la falta de conocimiento en la vida de una persona y que a su vez puede describirse de dos maneras. Una, que es la persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, la cual permite el discernimiento entre el bien y el mal. O sea, ¿quién es lo que permite el discernimiento del bien y el mal? La palabra de Dios. Cuando se tiene conocimiento de la palabra de Dios, entonces la misma palabra de Dios nos lleva a poder entender lo que está bien y lo que está mal. Pero aquí tenemos a esa persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, para él el bien o el mal todo es lo mismo, está haciendo los peores pecados más aberrantes y va a seguir pensando que no está mal, porque nunca ha leído que la paga del pecado es la muerte, nunca se imagina que cometer pecado lo puede llevar a la muerte. En segundo lugar, la persona rechaza lo que sabe que es verdad o simplemente ignora las advertencias de Dios para seguir sus propios deseos. Y de esto lo hay muchos, hermanos. Cuando examinamos la historia de Israel, descubrimos que la raíz o causa por la que ellos tuvieron que soportar las dificultades que atravesaron fue porque abandonaron la verdad de Dios. No fue que no conocieron la palabra o que no sabían la voluntad de Dios. Ellos tuvieron a los profetas y estos fieles siervos de Dios fueron diligentes en predicar su palabra, pero independientemente de esto, la mayoría del pueblo, especialmente los líderes, optaron por hacer lo que ellos pensaban que era mejor para ellos, o lo que sería de mejor beneficio, o lo que era más conveniente, en lugar de seguir la palabra de Dios. El pueblo de Israel siempre tuvo profetas y fieles siervos que estuvieron predicando lo que Dios les decía que hablen. Ahora, el profeta Isaías lo dijo de esta manera en Isaías capítulo 5, versículo 13, cuando leemos: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y esto es algo que sigue ocurriendo hoy en día, queridos hermanos. Este es un problema de muchas iglesias, este es el problema de mucho pueblo de Dios que están siendo cautivos por el enemigo porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Tienen unción, tienen fluir en el Espíritu Santo, todo lo que quieran, pero no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que es el sostén de nuestras vidas. Esto está ocurriendo igual que lo que le pasó al pueblo de Israel. En la iglesia de hoy hay numerosos líderes que tienen un excelente conocimiento de la palabra de Dios. Sin embargo, o sea, está la otra parte, ¿no es cierto?, que sí tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero sin embargo han abandonado y rechazado su conocimiento y convicción para seguir doctrinas establecidas por hombres, simplemente porque es más conveniente o porque pueden obtener mejores beneficios, o tal vez porque es la moda popular a seguir. Entonces, hermanos, hay alguna parte del pueblo que son ignorantes por falta de conocimiento
y cometen errores y lamentablemente no pueden ser una iglesia bien constituida por falta de conocimiento. Pero lo más delicado de esto es aquellos que conocen perfectamente la palabra de Dios, pero rechazan, hermanos, rechazan a sabiendas porque quieren seguir doctrinas de hombres, creadas por hombres, les conviene. Es más conveniente, tiene mayores beneficios personales. Y porque está de moda, así, todo lo hacen, lo hagamos todo, porque así nos va a ir bien. Claro, ellos tienen llenas las iglesias, entonces bueno, lo hagamos nosotros también. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hoy en día a la gente le importa más la cantidad que la calidad de lo que se ofrece en una iglesia? A la gente más le importan las doctrinas impuestas por los hombres que acomodan a la gente a sus pecados, a su concupiscencia, que ver qué es lo que Dios dice. ¿Cómo debemos vivir acá en la tierra, en la vida? ¿Cómo nos debemos mover, manejar? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos obrar? ¿De qué nos debemos abstener? Pero vamos a ver, porque hay muchas iglesias que siguen modismo, el popularismo de las megas iglesias. Vamos a ver, por ejemplo, el aumento del número de supuestos pastores cristianos que están dispuestos a casar parejas del mismo sexo. Pero esto no es algo que se limita a los líderes de la iglesia de hoy, porque tampoco es difícil encontrar cómo un buen número de creyentes que tienen un buen conocimiento de la palabra continúan siguiendo doctrinas de hombres y rechazan la verdad de Dios. Vemos hermosos siervos de Dios, hermosas siervas de Dios, que han comenzado bien en su tiempo. Dios los ha elegido, los ha dotado de dones, los ha dotado de unción, y hoy están siguiendo la corriente de la moda popular de las iglesias tibias, porque esas no son iglesias que Dios se la va a llevar en el rapto, son las iglesias mundanas, las iglesias que siguen las costumbres del mundo, que han dejado que el mundo se meta en las iglesias, que han permitido todo tipo de pecado. Entonces, hermanos, es por esta razón que no es difícil encontrar cómo un gran número de creyentes que, teniendo un buen entendimiento de la palabra, permanecen en lugares donde han visto cómo el líder se está desviando o se ha desviado por completo de la verdad. ¿Y qué le pasa a nuestro espíritu cuando nos desviamos de la verdad de Dios? Bueno, el espíritu comienza a contristarse y comienza a apagarse, porque la verdad de Dios es el alimento de un creyente fiel. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, versículo 4? Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto le dijo al mismo Satanás. No solo el hombre vivirá de pan, de lo que comemos a diario, sino que si tampoco no nos alimentamos, el espíritu también, el espíritu se va a contristar y se va a apagar, y vivir con el espíritu contristado es muy peligroso, hermanos, muy peligroso. La verdad de Dios es la que nos sostiene y nos permite permanecer firmes, hermanos. La mentira nunca triunfa, aunque por el momento haya personas mentirosas en las iglesias, en la calle, en el trabajo, en el hogar, en donde sea. Como hay un dicho vulgar que dice: la mentira nunca triunfa y tiene patas cortas. Ese es un dicho vulgar y real. Pero también la palabra del Señor nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ahora debemos preguntarnos, ¿la Biblia nos orienta en caso de qué hacer con el problema de un líder que se ha desviado de la verdad de Dios? Y claro que sí, hermanos, tenemos toda una guía en la palabra del Señor. Fíjense bien cómo lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita. No hay vuelta de hoja. Mira qué guía hermosa que tienes acá en la Biblia. ¿Qué te dice el Señor? Que los evites a todos esos. Sean líderes, tengan los dones que tengan los ministerios que tengan. Si tienen estas características, si tienen estos pecados, el apóstol acá está diciendo, a estos evita. Muchos están siendo guiados lejos de la presencia de Dios, porque no están tomando el tiempo para buscar la verdad en el único lugar donde se puede encontrar la verdad, que es en la Biblia, hermanos. Fuente de toda verdad, digna de ser recibida por todo. Al igual que el pueblo de aquel tiempo, hay un gran número de creyentes que buscan aumentar su conocimiento, pero lo están tratando de aumentar a través de las diferentes filosofías y doctrinas que existen en el mundo. Hermanos, me asusta de ver la cantidad de pensamientos y doctrinas que están surgiendo en el mundo entero. Entonces, hermanos, estamos viendo cada cosa que asustan, doctrinas y filosofías, y hay miles de gente que las siguen, porque hay miles de gente pecadoras, con pensamientos perversos, con la mente tomada por el poder de Satanás, con obras sucias, como dice el Señor, que hay que despojarse de esas obras muertas. Hay que despojarse de obras muertas que ocupan la mente. Entonces, hermanos, están aumentando cada vez más esas filosofías y doctrinas diabólicas en todo el mundo. Pero esto es algo que también se nos ha advertido. Fíjense bien lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, cuando leemos: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Solo existe un lugar donde podemos encontrar la verdad. La verdad solo se puede encontrar en la santa y divina palabra de Dios. Sin embargo, cuando decidimos hablar la verdad de Dios, inmediatamente, hermanos, observa, seremos juzgados y marcados como un fanático religioso y una persona rara o una persona intolerante. Porque ante esas personas nosotros somos intolerantes, los que predicamos la verdad de Dios, la palabra de Dios como es, fidedigna. Somos intolerantes ante ellos, somos personas raras, somos legalistas y no sé cuántas terminologías más se le pone a los siervos que predican la palabra de Dios. Por ejemplo, háblale a los que te rodean en contra de los matrimonios del mismo sexo. Diles que es una total abominación a Dios. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación, Levítico 18:22. Y verás qué pasa. Háblale a los que te rodean y diles que la salvación solo puede obtenerse a través de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Y verás lo que pasa. Háblale a los que te rodean y diles que no hay salvación en religiones de hombres que murieron y no resucitaron, y que solo Dios Yahweh envió a su Hijo y que solo a Él debemos adorar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Para todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vas a ver lo que pasa. Háblale a los que te rodean y diles que consultar a los mentalistas, consultar a la astrología y a la numerología son abominación a Dios. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Les citas toda esta cita bíblica y verás qué pasa. Hermanos, lo que realmente pasará es que te dirán que eres un intolerante fanático religioso. Eso te dirán. Pero esto es algo que no nos debe importar a ninguno de nosotros. Es preferible ser marcado por los hombres como un intolerante fanático religioso y no ser hallado como un siervo infiel ante Dios. Recuerda que aunque los hombres nos pueden rechazar por hablar la verdad de Dios, Dios ha sellado a todos los fieles creyentes con su sello de aprobación. En Efesios capítulo 1, versículo 13, cuando leemos, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En este mismo versículo se nos dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué nos dice esto, hermanos? La realidad es que no solo nuestra nación, sino todos en el mundo entero, a diario se preguntan: ¿por qué se han puesto las cosas tan mal? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué hay tantas guerras, tanto desacuerdo, tanto pleito y tanta cosa mala, hermanos, que ya no hay solución por ningún lado? Y la razón o la respuesta a esta pregunta es muy obvia. Y es porque las personas, incluyendo a un gran número de creyentes, han sido arrastradas por la corriente de maldad que corre en este mundo. Hermanos, nosotros tenemos que ser como los peces vivos. Los peces vivos nadan contra la corriente. ¿Saben cuáles son los peces que van con la corriente? Los peces muertos. Al pez muerto la corriente se lo lleva para donde va la corriente. Pero el pez vivo es un pez que va a nadar justamente contrario a la corriente. Tiene fuerza, tiene vigor para ir en contra de la corriente. Nosotros los hijos de Dios no podemos ser arrastrados por la corriente de maldad que corre en este mundo, porque el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia en Él, para que podamos luchar contra todas las acechanzas y las mentiras de un mundo que está contaminado. Escucha las prédicas de los días lunes, se están hablando de todos estos temas, de lo que es el sistema mundo, el cosmos, y el que lo está gobernando, que es el cosmocrator, que es Satanás mismo. Nosotros estamos en este mundo, el Señor nos ha puesto en este mundo con una misión. Tenemos que ser testigos de Él. Tenemos que ser luminares, tenemos que marcar la diferencia, tenemos realmente que ser intolerantes ante los ojos de los demás, porque si no, entonces somos igual que ellos. Si el Señor nos dice que el mundo nos va a aborrecer, porque el mundo no lo ha conocido a Él, entonces por eso el mundo nos aborrece a nosotros. Tenemos que ser diferentes, hermano. No podemos estar contagiándonos con las mega iglesias, no tenemos que estar contagiando con las costumbres de este mundo, porque entonces no tendríamos que llamarnos cristianos, sino tendríamos que llamarnos mundanos. Ese sería el mejor nombre y más apropiado para toda aquella persona que sigue la corriente del mundo. La causa principal por lo que las cosas han empeorado tanto es porque las personas han rechazado a Dios. Y la consecuencia de todo esto es que una generación de personas que saben muy poco o nada acerca de Dios está creciendo. Lamentablemente, así está creciendo esta generación, hermanos. Si simplemente nos sentamos en la iglesia a escuchar los mensajes y no tratamos de ni siquiera aprender algo de lo que estamos escuchando, porque cuando van a la iglesia puedes ir con un corazón diciendo, bueno, hoy voy a escuchar la prédica, pero en fin, ha estado muy linda la prédica, sí, y la historia de esto, la historia de aquello,
Está bien, el pastor nos ha hecho reflexionar, pero bueno, la parte sociable, qué linda, la música, qué bueno que ha estado, la adoración, qué linda, qué importante. Y salimos y somos personas igual que como hemos entrado. Es porque no hemos dejado que la palabra que ha sido largada, la palabra de Dios, que haga la obra en nuestros corazones. Porque tenemos que salir transformados, hermanos. ¿Qué mensajes se están dando desde los púlpitos? Que las personas entran y se van igual. Pero hay muchos cómodos que van como queriendo cumplir con Dios. Simplemente yo ya he escuchado, estuve en la iglesia, fui a la iglesia. Pero ni siquiera han aprendido lo que el Señor les quiere decir. Porque siempre el Señor nos quiere hablar, hermanos. Todos los domingos, así seamos creyentes de años, el Señor siempre nos va a estar hablando. Incluso cuando yo preparo mis prédicas, siempre escucho la voz de Dios. Siempre el Señor me habla, me enseña, me hace recordar, o me afirma, o me fortalece, o me exhorta. Entonces, hermanos, siempre tenemos que ir dispuestos a la iglesia a escuchar qué es lo que el Señor hoy me va a hablar. ¿Qué es lo que el Señor hoy me va a decir? Y quizás lo más importante de todo es cómo podremos enseñar a nuestros hijos para que ellos puedan enseñar a los suyos. Hermanos, tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Están creciendo sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo van a ser ellos en un futuro tan adverso y tan peligroso? Esta generación que van a las escuelas, los niños vienen convulsionados por las continuas peleas, no se respetan a los docentes nerviosos, todos los niños nerviosos. ¿Cómo lo estamos preparando si nosotros en la casa y en la iglesia tenemos que enseñarles? ¿Cómo ellos ser diferentes? ¿Cómo no contaminarse con las malas costumbres? ¿Cómo no contaminarse con los pensamientos de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de este mundo? Aunque al principio los hijos quizás no quieran escuchar o nos digan que somos anticuados, no importa, la siembra se la estamos dejando en el corazón y a su tiempo esa siembra va a germinar. Va a ser la obra que tiene que hacer madres y padres. No se cansen, abuelas, tíos, tías, que también están enseñando, hermanos mayores, están enseñando a los niños, a los adolescentes. No se cansen, son siembras que no se ven. Cuando uno la siembra, la semilla, la entierra y no ve nada. Con el tiempo se empieza a ver el pequeño brote y después crece y el fruto. Pero tenemos que sembrar porque el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Dios le dijo al pueblo de aquel tiempo: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué dijo esto? Lo dijo porque mientras más crecían en número, menos se preocupaban de la palabra de Dios. No podemos permitir que esto les suceda a nuestros hijos, hermanos. No podemos permitir que esto les suceda a las generaciones futuras, a nuestros nietos, si es que llegamos a esas épocas. No podemos olvidar o ignorar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarla, tenemos que hablarla y más importante de todo, hay que vivirla. Porque nuestros hijos están viendo nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra fidelidad. Ellos nos están observando, hermanos. ¿Qué opinas de las mega iglesias? Cuando son pequeñas, hablan la verdad. Y cuando crecen en número, empiezan a ignorar la palabra de Dios y la sustituyen por sus pensamientos. Por sus pensamientos. Pero la gente dice: no, hay mucha gente. Esta debe ser una iglesia de bendición. Vamos ahí. Pero ya el pastor, saben que está totalmente desviado. Ya no predica la Biblia. Ya predica sus pensamientos, sus ideas, sus conceptos. Y la iglesia, muy contenta, domingo a domingo, viene a escuchar pensamientos de hombre, tan totalmente alejados de la verdad. No podemos, hermanos, permitir que la corriente de maldad que corre a través de este mundo nos corrompa. Tampoco debemos permitir que entre a la iglesia. Así nuestra iglesia se quede sin miembros, hermanos. A veces es preferible pasar a la eternidad con 1 o 2 miembros, pero haber cumplido con lo que el Señor nos decía. Porque bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el Señor no va a evaluar por la cantidad, sino por la obediencia. Si hemos obedecido en predicar su verdad. Si por la verdad nos dejan, somos bienaventurados, hermanos. Porque estamos sufriendo un desprecio, un menosprecio, una persecución, un martirio por la causa de Cristo.
No podemos permitir que las enseñanzas de este mundo superen nuestra fe. Si lo permitimos, las generaciones futuras sufrirán. Pensemos en nuestros hijos, no seamos egoístas. Pensemos en nuestros nietos y en los demás familiares que nos rodean. ¿Qué legado se le va a dejar? ¿Qué legado se le va a dejar a ellos espiritual? ¿Qué están viendo en nosotros los padres y los abuelos ellos? Pensemos en todos los jóvenes que están ahí afuera completamente perdidos en la oscuridad, simplemente porque nadie ha tomado el tiempo para hablar con ellos. Están entristecidos, tienen tantos problemas en su vida que ya no encuentran solución, ya no encuentran personas que los ayude. Por eso se largan a las drogas, por eso se largan al alcoholismo y hacen todo tipo de perversión en la tierra porque tienen tanta amargura en su corazón que de alguna manera la tienen que canalizar. Y reproducen lo que se le hizo a ellos. Y reproducen todo lo que no se ha curado en su corazón. Pensemos en todas las personas que están ahí afuera que nunca alcanzarán la salvación simplemente porque no han oído hablar de que existe. Hermanos queridos, ayer estaba escuchando un testimonio tan lindo de un hombre que estaba en la cárcel, acusado por muchos cargos, cosas que cometió malas, y él quería hablar de algo que no se lo había juzgado. Él quería confesar una delincuencia que había hecho, un homicidio, había estrangulado, había matado a una jovencita. Pero resulta que había otro que estaba pagando la culpa. El novio de esta chica que no tenía la culpa, él confesó, él dijo: yo estoy dispuesto a confesar la verdad porque hay una persona inocente que está pagando la culpa que yo tengo que pagar. Entonces los periodistas le preguntaban: ¿y por qué usted ha cambiado? Usted sabe que todo esto a usted lo puede llevar a la misma muerte, porque era en un país donde estaba la condena de muerte. Y él le dijo: lo que se tenga que hacer con mi vida, que se haga. Esto es lo justo. Y le dice: ¿por qué usted ahora piensa así? ¿Por qué ha guardado eso por un tiempo y ahora ha decidido usted confesar la verdad? ¿Qué ha pasado? Dice que lo han amenazado. La han amenazado a su vida, le han dicho... Lo están torturando. No, ni me han amenazado ni me han torturado. Es que yo me estoy acercando a Dios en la cárcel, dijo. Y cada vez que me acerco más a Dios siento que debo arreglar esta situación y que todo lo que se deba hacer contra mi vida, que se lo haga. Yo pido perdón, decía, porque lo que hice lo hice en un estado de ebriedad, pero de todas maneras lo cometí al hecho. Entonces, hermanos, vemos cómo la palabra de Dios puede transformar vidas, aún hasta esas vidas que uno dice es imposible de que sean cambiadas. Un homicida, una persona que había delinquido de distintas formas, por eso estaba en la cárcel, y que había llegado hasta asesinar. Entonces, que el poder de Dios se lo esté transformando hasta el punto de que no le importe la condena que tuviera, porque ese es justo, decía él. Lo que pongan contra mi vida, la condena que determinen contra mi vida es lo que yo merezco, decía él. Y todos estaban asombrados. Ese es el poder de Dios actuando en una persona, hermanos. Bien, remitiéndonos nuevamente, en conclusión, hay muchas personas alrededor del mundo que perecen a diario no habiendo nunca conocido el plan de salvación de Dios. Hay muchas personas alrededor del mundo que llevan una vida abominable ante Dios simplemente porque nadie se los ha dicho. Y hermanos, el cristianismo está en descenso porque muchos no se atreven a hablar de Dios. Muchos no se atreven a predicar la verdad. El Señor nos dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Por lo tanto, los cobardes tampoco heredarán el reino de los cielos. Si nosotros tenemos espíritu de cobardía acá en la tierra y no nos atrevemos a decirle a una persona que si sigue delinquiendo, si sigue cometiendo pecado acá en la tierra, su alma está condenada. Si nosotros no nos animamos, entonces el Señor nos dirá: no eres digno de ser mi hijo, no eres digno de pasar a la vida eterna junto conmigo. ¿Quiénes van a ser los que sean dignos de heredar? A aquel que me confesara en la tierra, mi Padre le confesará allá. Entonces, hermanos, si nosotros no nos atrevemos a confesar la verdad de Jesucristo, el Señor también nos va a negar allá en la eternidad. Allí vamos a ser negados, expulsados y largados al fuego eterno, al infierno eterno. Porque esa es la realidad.
pero muchos no se atreven a predicar del infierno, muchos no se atreven a predicar del pecado, a decirle a las personas que están viviendo en pecado y que el pecado los lleva a la muerte, que deben reconciliarse con Dios, que tienen que pedir perdón y arreglar su situación acá en la tierra. ¿Qué nos enseña Oseas capítulo 4, versículo 1 al 6? Primero, que no hay sino una sola verdad y que solo se puede encontrar en la Biblia. Recuerden San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En segundo lugar, Oseas capítulo 4, versículo 1 al 6, nos enseña que apartarse de los caminos de Dios o elegir ignorar sus advertencias nos conducirá a problemas, a terribles problemas, hermanos. Y en tercer lugar, que aunque Dios es misericordioso, Él no tolerará el pecado por siempre. Dios espera en su gran misericordia, espera a ver hasta dónde el hombre llega con su maldad, pero en algún momento el Señor decreta la condena. El Señor decreta la condena a la persona o a la nación o al mundo entero, hermanos, porque yo creo que el mundo entero está bajo ya el juicio de Dios. Ya no es una nación, ya no es un estado, un territorio, ya es el mundo entero está bajo el juicio de Dios. Por eso aprendamos de la historia de Oseas y no repitamos los mismos errores. Aprendamos de esta historia que debemos prestar atención a la palabra de Dios, como dice: oíd palabra de Jehová y atrevámonos, hermanos, a predicarla sin temor. El reino de los cielos es para los valientes, para los que tienen espíritu de poder. Para aquellos es el reino de los cielos. Los cobardes, aquellos que prefieren identificarse con el mundo se irán. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice que el mundo, todo el mundo pasará, todas las cosas, la tierra, todo pasará. Mas mi palabra, lo único que no pasará es mi palabra. Mi palabra es eterna. Y todos aquellos que han seguido la corriente de este mundo, que han seguido los pensamientos de este mundo, que han seguido las costumbres de este mundo, que han seguido los modismos de este mundo, que han seguido las vestimentas de este mundo, todo pasarán, pero sin Cristo. Pero la palabra de Dios, que es eterna, esa, el que la haya incorporado en su vida para salvación, esos se irán con Cristo para siempre a las bodas del Cordero, si es que no ven la muerte, y si el Señor los lleva por la muerte, se irán a la eternidad con Cristo. Miren qué diferencia. Los que miran al mundo se irán al infierno, y los que miran a Cristo y que se los dice que son intolerantes, que son fanáticos, que son religiosos, etcétera, etcétera, lo que te quieran decir acá en la tierra, nos iremos con Cristo. Si vale la pena, hermanos, pagar el precio. Para algunos será costoso, para otros no tanto. Cuando empezamos a disfrutar lo que es ser un hijo de Dios y empezamos a amar la persona de Cristo, el rechazo de las personas no nos va a molestar, hermanos. Nos van a decir vituperio, nos van a despreciar, nos van a dejar, se van a alejar de nuestras vidas, pero nosotros vamos a estar gozosos, como estaban los discípulos que se sentían felices de ser participantes de los sufrimientos del Señor. Ahí estaban en las cárceles, gozosos estaban, cantaban ellos, habían tenido cadenas, habían sido azotados, y vaya a saber cuántas otras torturas le habrán hecho, pero ellos cantaban porque estaban gozosos, el gozo ese que viene del Señor, hermanos. Pero ¿de qué te vale tener ficticias alegrías? Porque son ficticias, son pasajeras. El diablo nunca te puede ofrecer algo que te sacie la paz que tu alma necesita tener. El diablo te ofrece una cosa, pero luego te la quita, y por eso empiezas a buscar otra, y te la va a quitar a esa otra, y vas a buscar otra, y no te vas a dar cuenta, y vas a estar tan enredado en el mundo, que va a ser una telaraña que vas a estar atrapado. Fíjate los insectos cuando caen en una tela de araña si pueden salir. Muy difícil, terminan muertos ahí, porque la tela de araña no los deja ya salir. Así es el mundo, es una tela de araña que te empieza a enredar, y cuando no te das cuenta ya estás ahí, totalmente atrapado.
Querido hermano, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de salvación. La gracia de Dios está siendo extendida por Dios para que tú puedas ir a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo. Solo en Él hay salvación. No cometas los errores que esta nación rebelde, esta nación que dio las espaldas al Dios que los había elegido, para que sean su nación escogida, empezaron a mirar otros dioses, empezaron a adorar otras cosas, la idolatría se instaló en su vida y eso fue transmitido a las madres, a los hijos, y los hijos crecieron con el conocimiento que sus madres, que adoraban a dioses, las diosas Cera, los dioses Baal, todas las cosas del cielo adoraban, los astros y cuántas cosas adoraban esa nación, se hacían becerros de oro, de animales y cuántas cosas. Y en el presente también ocurre lo mismo. ¿Cuántos ídolos hay hoy en día? ¿Cuántos ídolos, hermanos? No vamos a hablar solamente de aquellos que son de yeso, que son de madera, que están puestos a veces en algunas iglesias. Vamos a pensar también esos ídolos que los chicos tienen en la mano, que lo transforman en ídolo, el celular, hermanos. Eso se transforma en idolatría. Los chicos están todo el día, no se despegan. Están jugando esos juegos diabólicos. Están metidos en el internet, están metidos en el Facebook todo el día. Y se olvidan de la palabra de Dios, se olvidan de tener un tiempo con Dios, de orar, de aprender a conocerlo a Jesucristo, a aprender a conocerlo a Dios. Porque si las personas conocieran a Dios, no harían lo que están haciendo, porque conocerían que es un Dios digno de ser temido, que es un Dios bueno, todo lo que quieran, pero también es un Dios que no tolera el pecado, es un Dios de justicia, de toda verdad. Entonces, queridos amigos que están escuchando, si estás allí confundido porque nadie te ha predicado la verdad, no has conocido la Biblia, no te la han enseñado, o te han dicho que eso era palabra de Dios, pero nunca has ido a comprobar que realmente fuera palabra de Dios, no has ido a ver en la Biblia si realmente dice lo que te han predicado, entonces hoy el Señor te está hablando que estás a tiempo de salir, de dejar de lado esa idolatría, ese camino malo. Quizás tu idolatría es el alcohol, la droga, el sexo, la pornografía. ¿Cuántas cosas pueden ser idolatría? Porque todo lo que se le rinde tributo y adoración más que a Dios pasa a ser idolatría. Entonces tú puedes arrancar de tu corazón esos caminos malos, todo que eso es abominación a Jehová, como se ha leído, arrepentirte, pedirle perdón de tus pecados a Cristo, porque de tal manera envió Dios al mundo a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos los que creen en Él serán salvos, no los que creen en personas, por más buenas que sean. Son seres humanos y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. El único justo es Jesucristo. Ve a la cruz de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y dile: Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero ser un hijo tuyo, quiero conocerte, quiero amarte, quiero prepararme para el encuentro contigo. Algún día me tendré que encontrar contigo y quiero ser tomado por tu Hijo y no ser rechazado y largado al infierno. Háblenle con tus palabras sencillas como habla una persona con otra persona. Dile así lo que salga de tu corazón. Vete arrepentido, sinceramente arrepentido y humillado, y pídele perdón de todos tus pecados. Y serán expulsados a lo profundo de la mar. El Señor nunca más se acordará de ellos, dice su palabra. Dios te bendiga, querido radio oyente, que el Señor haya tocado tu corazón para salvación, te haya tocado tu corazón para restauración. Quizás te has estado apartando del camino del Señor y hoy el Señor te dice: vuelve a mí, que yo te restauro. El Señor va a sanar tus tierras, dice el Señor. Entonces arrepiéntete y quizás hasta la misma sanidad pueda acompañarte. El Señor dice: busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Búscalo a Dios y quizás todas esas cosas que tú necesitas vengan por añadidura. Y si aún no te vinieren por añadidura, siéntete feliz que por la tierra somos pasajeros, somos peregrinos, no somos de esta tierra, no vamos a ir, muy pronto nos vamos a ir de esta tierra a una patria celestial. Nos vamos a ir a un lugar donde no existe la enfermedad, no existe la muerte, el desamparo, ni la injusticia, ni la traición, ni nada de esas cosas que están arrasando el mundo entero. Dios lo bendiga, querido radio oyente. Vamos a orar para terminar este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Dios.
Oro, Padre Celestial, en nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso, único y suficiente Salvador de nuestras vidas, para pedirte, oh Dios, que aquellos corazones que han estado dispuestos en este día a escuchar tu palabra, a escuchar esta profecía dada por tu siervo sea, Señor, para que no cometan los mismos pecados que tu nación cometió y que por consecuencia, Señor, tú te tuviste que apartar de ellos, Señor. Los tuviste que dispersar por todo el mundo entero, Dios mío, dejando de ser una nación. Padre, que no tomen el ejemplo, Señor, de esos rebeldes, sino por todo el contrario, Señor, que procuren buscarte, procuren seguir tus mandamientos, tus enseñanzas, tu palabra que es tan dulce como la miel, dice allí el salmista. Tan hermosa es tu palabra, ella es mi deleite todo el día. Oh Padre del cielo, yo te pido por esos corazones sensibles a tu voz, que puedan ser tocados en lo más profundo de su interior, Padre del cielo, y tomar una decisión en este día, tomar una decisión de dejar el mundo con todo su modismo, con todas sus costumbres, con todas esas cosas malas que el mundo nos presenta, Señor, pero sabemos por quienes están gobernadas, Padre del cielo. Bendito sea tu nombre, Señor, fortalece las almas entristecidas, enlutadas en este día, consuela los corazones entristecidos, Señor, levanta al caído, ponlo de pie nuevamente, fortalece sus rodillas endebles, fortalece sus manos cansadas, Señor, Dios de toda salvación, bendito sea tu nombre, Señor, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores, sea toda la gloria para ti, en el nombre de Jesucristo, amén y amén.